Buenos días, iniciamos con una nueva sesión. Vamos a seguir hablando acerca del módulo, pero ahora desde una perspectiva diferente, ya no solamente como un aspecto de tipo formal, sino particularmente vamos a ver cuáles son algunas de las aplicaciones concretas que tiene, porque pareciera que el ejercicio que vamos a realizar no es solamente una experimentación formal, no es solamente el que podamos nosotros ver las posibilidades que tiene la construcción de una pared, sino ver que en realidad la arquitectura modular es algo que nosotros tenemos que ver con miras hacia el futuro, no porque nunca se haya puesto ninguna condición en este contexto desde la perspectiva de la arquitectura, sino simplemente porque tenemos nuevos materiales, porque tenemos nueva tecnología y porque cada día esto es mucho más viable. Y por eso es importante que ustedes, más allá de la ejecución y más allá de la conceptualización, bueno, pues vean cuáles son las perspectivas desde el punto de vista real. Es de lo que se trata, que ustedes vinculen la realidad con un ejercicio plástico. Vamos a ver esta introducción, este video que he preparado para que ustedes puedan realmente tener una visión general para después entrar en una serie de pues diapositivas que van a explicar de manera más precisa este tan interesante concepto. Así que vamos a ver esto para que podamos A ver, pensemos visualizarlo. en esto. ¿Y si pudiéramos construir edificios de altísima calidad, pero mucho más rápido y con menos desperdicio? Suena bien, ¿no? Bueno, pues justo de eso se trata una idea que está de verdad cambiando las reglas del juego en la construcción. La arquitectura modular. Es una respuesta súper innovadora a lo que necesitamos hoy en día. Y esta pregunta es la clave de todo, de verdad. Imaginen por un segundo la precisión, la eficiencia, ese control de calidad casi perfecto de una fábrica de coches. Pero ahora apliquen todo eso a las casas, a las oficinas, a los lugares donde pasamos la vida. Justo esa, es la gran promesa de la arquitectura modular. Es que, seamos honestos, la forma en que hemos construido siempre tiene sus broncas, ¿no? Los retrasos son el pan de cada día, los costos se disparan y ni hablar del impacto ambiental. Por eso, la verdad, urge encontrar otras formas de hacer las cosas, maneras más inteligentes de construir nuestro mundo. Y es justo ahí, en ese punto, donde la arquitectura modular levanta la mano. No es nomás una opción más, ¿eh? Es una respuesta directa y muy pensada a todo esto que estamos hablando. Lo que busca es optimizarlo todo: recursos, tiempo, energía, vamos, todo lo que es súper valioso hoy. Ok, entonces ya vimos el por qué. ¿Por qué necesitamos algo nuevo? Ahora vamos a meternos de lleno al qué, o sea, ¿qué es exactamente esto? Y para entenderlo bien hay que empezar por su pieza clave, su corazón, el módulo. En pocas palabras, es un método que parte un proyecto enorme en pedacitos, en piezas que se pueden manejar mucho mejor y que se construyen dentro de una fábrica, en un ambiente totalmente controlado. Piénsenlo así. Es como jugar con Legos, pero Legos gigantes, de alta tecnología, que al final se juntan en el terreno para formar el edificio completo. Pero ojo, y esto es súper importante, un módulo no es nomás una caja vacía, para nada. Puede llegar ya de fábrica con todo listo, la plomería, los cables de la luz, los acabados, hasta las ventanas puestas. O sea, es una pieza súper sofisticada, prácticamente terminada. Y lo que hace que estos módulos sean tan geniales son estas 4 características. Primero, son repetitivos, o sea, se pueden producir en serie como si fueran coches, lo que los hace súper eficientes. Segundo, son interconectables. Todo está diseñado para que embonen a la perfección, sin fallas, como un rompecabezas de precisión milimétrica. Luego está la flexibilidad. Se pueden añadir, quitar o cambiar módulos, así el edificio puede crecer o adaptarse a nuevas necesidades. Y por último, se pueden integrar con la construcción de toda la vida. Esta mezcla le da una versatilidad increíble. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Bueno, el proceso es de hecho una de sus ventajas más grandes porque le da una vuelta de 180 grados a la forma tradicional de trabajar. Aquí es donde está la verdadera magia del asunto. Fíjense bien, lo que cambia todo es que los 2 primeros pasos, la fabricación en la fábrica y la preparación del terreno, suceden al mismo tiempo. Mientras en un lugar se están construyendo los módulos con una precisión increíble, en el sitio de la obra ya están preparando los cimientos. Esto solito elimina meses de tiempo muerto del proyecto. Es un cambio brutal. Y claro, toda esta eficiencia en el proceso se traduce, como es de esperarse, en beneficios súper concretos, de esos que se pueden medir, que al final del día es lo que cuenta, ¿no? Esta tabla lo deja clarísimo. El tiempo de construcción, ¡pum!, se reduce muchísimo. El desperdicio de materiales baja un montón,
porque en la fábrica todo se mide y se corta a la perfección. Y un punto clave, retrasos por lluvia o mal tiempo casi no existen, porque la mayor parte del trabajo se hace bajo techo. Adiós a esos dolores de cabeza. Entonces, para resumir, tenemos ahorros importantes en costos y en tiempo. La calidad es mucho mayor porque no es lo mismo construir a la intemperie que en un ambiente controlado de fábrica. Y además es más sostenible, menos basura y edificios que gastan menos energía. Son puros beneficios. Ahora, para lograr este nivel de precisión y eficiencia, el material que se usa es clave. Y en este mundo de la construcción modular, hay un material que es el rey. Hablamos del acero. Es que es perfecto para esto. Es súper resistente, pero a la vez ligero, lo que ayuda muchísimo a la hora de transportar los módulos. Se puede reciclar casi al 100%, así que cumple con la parte de la sostenibilidad. Y sobre todo, su uniformidad lo hace ideal para los procesos de fabricación que necesitan una precisión casi quirúrgica. Y aunque todo esto suene súper futurista, la verdad es que la idea de construir por módulos no es nueva, ¿eh? Tiene ya su historia en la arquitectura. La gran diferencia es que es ahora, con la tecnología que tenemos, que por fin se puede explotar todo su potencial. Esta línea de tiempo lo pone en perspectiva. Allá por 1967, el proyecto Habitat 67 en Montreal fue como un grito al futuro, un experimento increíble que demostró lo que se podía hacer. Era una visión. Hoy, esa visión ya no es un experimento loco, es una realidad, una solución súper práctica gracias a la tecnología. Y si miramos hacia el futuro, bueno, parece que va a ser una pieza clave para construir las ciudades más densas y sostenibles que tanto necesitamos. Y esto nos lleva a una reflexión final bien interesante, porque la arquitectura modular es mucho más que un simple método de construcción. Es una invitación a cambiar el chip, a pensar diferente sobre cómo creamos nuestros espacios. Se trata de diseñar pensando desde el principio en la flexibilidad, en la adaptación y, por supuesto, en una producción mucho más inteligente y responsable. Así que nos quedamos con esta pregunta flotando en el aire. ¿Será que en nuestro futuro ya no se construye ladrillo por ladrillo, bajo el sol y la lluvia, sino que se ensambla con la precisión de un relojero? Todo apunta a que el futuro efectivamente se ensambla. Bueno, pues interesante, ¿no? Está hablando de una filosofía más que de una forma de construir, es una manera de pensar. Así que vamos entonces a entrar en este interesante tema. Vamos a iniciar primeramente considerando algunos elementos que son importantes desde el punto de vista de lo que sería la arquitectura modular, conceptos y procesos. Vamos a tratar de entender cuáles son algunos de los principios desde el punto de vista de la construcción y también, por supuesto, cuáles son los beneficios que se derivan a partir de esto. Entonces, bueno, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y les ruego que pues vayamos atendiendo cada una de estas diapositivas. Entonces, vamos a introducirnos a la arquitectura modular, ya no como principio solo de diseño, solo de concepto, sino como un concepto que tiene que ver con las diferentes formas en las que la construcción y por supuesto la industria ha ido mejorando e irá también, por supuesto, avanzando en ese sentido hasta lograr una sistematización industrial de estos procesos que cada día son más comunes. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la relevancia, la importancia que tiene para nosotros en el punto de la arquitectura contemporánea? Bueno, primero es que los módulos se diseñan de manera general, siempre de manera prefabricada. Piensen un poquito en lo que les estoy pidiendo que ustedes realicen ahorita en esta parte preliminar del ejercicio, en donde el módulo, es decir, el cubo, tiene una función netamente industrial. De hecho, el ejercicio consiste básicamente en eso, en que ustedes resuelvan solo uno de los módulos, que es lo que quiero que ustedes entreguen o que debieron haber entregado ya el día de hoy. Y por supuesto que también a partir de ese módulo se realice un proceso, vamos a decirlo así, entre comillas, de industrialización. ¿Cómo va a ser? Bueno, van a sacar ahora copias, fotos prácticas, no las van a sacar de manera, digamos, común, van a tener que buscar un material que es la opalina o el papel cuché. Preferentemente, yo solicito que sea el papel cuché. El papel cuché es un papel
que es mucho más grueso, es por supuesto mucho más brillante y da por supuesto un acabado que nos va a dar como resultado de la pared un elemento muy interesante. Entonces, eso lo van a tener que reproducir, por eso digo, a nivel como industrial. No van a tener que dibujar cada cubo, porque acuérdense que son 20 módulos los que tienen que hacer. Se van a sacar 20 copias a color, pero no las van a sacar en este momento. En este momento estamos en nuestra fase de producción, digamos, intelectual. Sí, ese será para la próxima semana. A partir del miércoles yo les diré cómo tendrán que construir de manera industrial este módulo, pero ahorita estamos en una primera fase. Entonces solamente estoy haciendo una analogía para que ustedes puedan entender qué es lo que quiero que realicen desde la perspectiva de la prefabricación, que va a dar, por supuesto, una serie de ensamblados para que nuestra pared sea de alguna manera más eficiente. Muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene el diseño modular? Bueno, el diseño modular, en términos primero de sostenibilidad, pues nos permite ver que los tiempos se reducen, la huella de carbono también al reducir los movimientos de los camiones, de los concreteras, etcétera. Todo esto en un lugar en donde podemos ver que el proceso de industrialización se da de una manera, digamos, independiente, como vimos también en el video, se puede hacer de manera simultánea. Por una parte se está haciendo la cimentación y se está construyendo los módulos en otro lugar. Así que bueno, eso hace que sea rápido, que sea flexible y rentable, es decir, mucho más económico. Bueno, ahora, ¿cuál sería la relevancia? Bueno, satisface demandas de optimización, gestión de recursos y, por supuesto, calidad y los plazos de ejecución. ¿Por qué? Pues como no hay, por ejemplo, días en donde por efecto de la lluvia se tenga que parar la construcción, se sigue en un lugar cerrado desarrollando. Entonces son algunos de de las ventajas que tiene este sistema. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir nosotros en términos de esta condición en la que nos movemos en términos de el proyecto? Pues que en el corazón del concepto este, está el módulo. ¿Qué es un módulo? Bueno, hemos ya visto acerca de esto, ¿no? Hemos platicado acerca de cómo las condiciones en las que nosotros estamos diseñando es simplemente una repetición de un elemento que de manera prefabricada en el contexto constructivo, por supuesto, nos sirve para integrar muchas unidades, sumas, y en eso consiste el ejercicio, sumas de unidades que van a generar diferentes estructuras. Bueno, entonces la función básica del módulo o la condición básica es su repetitividad. Es decir, que nosotros vemos que el mismo está constantemente en la misma situación y por supuesto también tienen el mismo tamaño, la misma forma y desarrollan la misma función o funciones similares, lo que permite que haya una fácil producción en masa e integración de sistemas. Entonces, eso sería básicamente la conceptualización que tenemos acerca del módulo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunos otros componentes o algunos otros elementos que nos ayudan? Bueno, pues su interconectividad, su flexibilidad y también, la posibilidad de integrarlo con métodos tradicionales cuando se adaptan para recibirlos, mejorando su versatilidad. Es decir, la modulación no es solamente un concepto que tiene que ver con lo nuevo, con lo que se hace de primera vez, sino también con una intencionalidad en donde existen, recursos para poder integrar el módulo a construcciones que ya son tradicionales o construcciones ya previas. Vamos a ver más adelante, para casi finalizar el video, un trabajo muy interesante del arquitecto Lee Schindler, que pues básicamente trabaja con esta intención de mejorar en muchos aspectos todos los elementos que están ligados a la modulación, ya no desde una perspectiva
tan rígida, diríamoslo de esta manera, pero sí de una forma en la que particularmente la orientación, el manejo de los vientos, los asoleamientos, pues dan una muy grande capacidad para poder entender cómo es que la arquitectura modular tiene muchos beneficios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es este proceso constructivo modular? Bueno, entonces en este proceso lo que vemos es una fabricación que se realiza, como decía anteriormente, y como vieron ustedes en el video, a partir de la industrialización en un lugar, se llama una fábrica, en donde se da esta etapa de construcción modular, pero también se va trabajando en el sitio. Entonces, primero se hacen los módulos en la fábrica y la cimentación, por supuesto, se realiza en el sitio. Entonces, eso reduce el tiempo de construcción. ¿Por qué lo reduce? Porque son momentos simultáneos. Estás trabajando en el concepto modular dentro de la fábrica y por otro lado estás desarrollando también la cimentación del lugar. Una de las cosas importantes es que al momento de que se transportan los módulos, estos módulos, pues obviamente que van a reducir la huella de carbono. ¿Por qué? Porque en un proceso constructivo normal, pues van a llevar que la varilla, van a llevar que los casetones, que las viguetas, las bovedillas, va a llegar la concretera, en fin, hay un movimiento muy intenso de camiones y transportes que van siempre a llevar los materiales. En este contexto, construido el módulo, que incluso se puede construir las ventanas y demás, pues nada más llega y se coloca en el sitio. Y pues, por supuesto, una grúa y demás harán todo el demás sistema de pues montaje de las diferentes piezas. Bueno, entonces, otra de las características del módulo es que estas unidades prefabricadas, perdón, aquí me regresé a la diapositiva anterior, una disculpa, estamos aquí, muy bien. Entonces, el montaje, ¿verdad? Es lo que diríamos es importante. Mencionaba yo lo de las grúas, cómo se colocan en el sitio y de esta manera pues van de alguna manera reduciendo muchísimo los tiempos de ejecución. Sobre todo hay una cosa importantísima, la calidad de la ejecución. No en este momento, pero sí, después les voy a hablar específicamente de una casa que se hizo en Estados Unidos con estas características, en donde la casa se monta en un día. Una casa bastante interesante como concepto constructivo y de diseño, y que bueno, se hace con este mismo sistema, ¿no? Es el montaje con unas grúas y demás, y después de esta etapa ya sería el de los acabados, que eso ya pueden ser algunos detalles que se vayan puliendo, porque el módulo ya puede venir con los acabados, ¿no? Pero sí la parte que tiene que ver con darle ya una unidad formal a todo el exterior. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de cuáles serían algunos de los procesos que se llevan en ese sistema y pasaríamos a ver cuáles son algunas de las ventajas que tiene la arquitectura modular. Primero, bueno, las instalaciones técnicas se optimizan porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la plomería, la electricidad, se pueden realizar en el módulo, se pueden realizar en la fábrica, no tiene que llegar allá el electricista a atender tuberías, cables, nada que tenga que ver con, por ejemplo, instalación de todas las tableros, etcétera, ¿no? Ya todo viene perfectamente armado. Entonces sería una de las cuestiones básicas que se puede optimizar en ese sentido. También se puede mejorar la eficiencia energética. ¿En qué sentido? Bueno, pues que estos módulos también pueden integrar dentro de su construcción sistemas de aislamiento térmico, aislamiento acústico, y todo esto va a generar una eficiencia energética. Actualmente tenemos problemas con las fugas de aire acondicionado, por ejemplo, en el salón, en otros lugares, porque no están, digamos, diseñados los espacios para prever que los muros de bloc o las cancelerías de aluminio no tengan fugas, en el sentido de la eficiencia, es decir, los aires están prendidos todo el día.
Por esa razón, cuando se construye a niveles de modulaciones ya, digamos, en fábrica, pues todos esos procesos se pueden optimizar, se hacen perfectamente unidades selladas, ¿no? Para que con el momento que se monten no se pierda esa eficiencia energética. Muy bien. Bueno, la calidad, por supuesto, es muy interesante, pero es difícil de repente controlar la calidad del trabajador en el sentido de pues, verificar que los muros están a plomo, que están escuadrados, etcétera, ¿no? Que la calidad misma de la ejecución sea 100% controlable, a diferencia de un sistema de producción en línea en donde los procesos de calidad se van supervisando de manera muy clara, no solo a partir de sujetos, sino de sistemas, ¿no? Que permiten que esas construcciones sean mucho más eficientes en cuanto a calidad se refiere. Muy bien. Y vamos con otros elementos, la adaptabilidad. Se pueden quitar, se pueden poner, es muy flexible en ese sentido, ¿no? Es un poquito el juego que ustedes van a hacer ahorita con el ejercicio que van a hacer, tiene una implicación interesante desde ese punto de vista. Ahora ustedes lo único que tienen que desarrollar dentro de la lógica que les estoy planteando es eh, ¿cuál sería esta capacidad de flexibilidad? Van a generarme 4 diferentes bocetos en su formato de 48 por 33.5, en donde ya el módulo que ustedes tienen ahorita pensado lo van a empezar a utilizar con diferentes posibilidades. Ahorita es una etapa de exploración, es una etapa de imaginación, y la siguiente semana yo ya les voy a hablar de manera muy particular de muchas formas que puede adoptar el módulo en términos de pared, pero me importa que en este momento en particular ustedes lo hagan desde una perspectiva más lúdica. Así hemos venido trabajando, que con las ramitas, que con los palitos para el Museo de Milwaukee. Es decir, sientan los materiales, perciban cuáles son sus posibilidades, y a partir de ahí vamos a ir construyendo un sistema teórico para que después ustedes ya a partir de la próxima semana empiecen a construir el módulo ya como pared, ¿no? Entonces, otro de los elementos que son importantes de los beneficios es lo que mencionamos con los aspectos del clima. Pues, que cuando llueve no se puede construir, se suspende. De hecho, siempre hay una forma de presupuestar en donde se consideran los días que se pierden, pero que se le pagan, por supuesto, al trabajador por días de lluvia, porque pues él va a trabajar, pero no hay manera de hacerlo. Entonces, en las fábricas y en los sistemas que están ya más sistematizados, no se tiene esta problemática climática. Bueno, esto hace que los costos se reduzcan, que también, por supuesto, se acelere la construcción y también se aceleren los tiempos de entrega en un tiempo en donde cada vez se hace más complicado el asunto de, pues, las viviendas que tenemos que ir generando con mayor velocidad. Y pues también el uso de los materiales que nos ayudan también en este contexto, la madera, los acabados vegetales, son algunas de las posibilidades que tenemos con respecto a las diferentes formas en las que se pueden integrar los materiales. El acero también lo vimos ahí en la parte del video inicial, es uno de los que ayudan bastante, que es muy importante porque es reciclable, porque por supuesto es ligero también en el sentido de la transportación. Imagínense, solamente módulos de concreto, bueno, pues son pesados, pero uno de los grandes beneficios es este tema que siempre va a estar en discusión, ¿eh? O sea, lo aclaro desde ahorita, porque hay quienes hablan mucho de cómo la densidad, es decir, el número de viviendas que existen o de construcciones que hay en un lugar, pues afectan la parte que tiene que ver, en el caso nuestro, por ejemplo, con el entorno, el ambiente. En la medida que hay muchos espacios horizontales, pues lo vemos aquí en Playa del Carmen, van creciendo, ¿no? Las unidades habitacionales, siempre en un sentido horizontal. Bueno, la construcción modular ayuda muchísimo para la expansión vertical urbana, es decir, esto
permite que no haya tanto desarrollo en el sentido horizontal, reduciendo tiempos de movilidad. Trae otras problemáticas que no es el punto a aclarar ahorita, pero es una de las ventajas que podría tener básicamente el diseño modular. Hay menor dependencia del automóvil, mayor acceso a los servicios porque se concentran en unidades más pequeñas, etcétera. Bueno, eso se irá observando a lo largo de su formación, ya particularmente en temas ligados a el urbanismo. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. En realidad voy a presentarles el ejemplo que ya ustedes conocen, que es el de Hábitat 67, pero me interesa que vean el video que habla sobre un proceso bastante más complejo de lo que nosotros pensamos. Les aclaro que el arquitecto Schindler lo que hace es una exposición de una concepto muy tradicional que ha marcado, por ejemplo, la arquitectura del siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, este concepto del arquitecto Sullivan, en donde él decía que la forma sigue a la función. Entonces, Ole Schindler dice, la forma sigue a la ficción. Bueno, vamos a ver ese ejemplo, pero antes, pues prácticamente lo que ya habíamos considerado en la 67, ustedes hicieron también incluso un estudio sobre eso, pero pues es básico que hay aquí una eh, prefabricación modular y que, bueno, se lleva a cabo de una manera experimental, en donde hay una gran capacidad de conectividad. No hemos visto el proyecto en términos, digamos, funcionales, pero ustedes ya lo revisaron, seguramente se dieron cuenta que hay formas de conexiones no solamente horizontales, sino también verticales, la luz, la ventilación cruzada, etcétera. Muchos beneficios que trae este proyecto inicial. Bueno, aquí hay una manera, digamos, de visualizarlo ya desde lo que decía yo anteriormente, la sostenibilidad y la densidad urbana. Y bueno, pues aquí hay algunas formas, digamos, de agrupamiento. Estas formas son las que yo quiero que ustedes vayan explorando. Así es lo que quiero que entreguen exactamente lo que está aquí, un boceto de cómo pueden generar esa pared que tiene 5 lugares en el sentido horizontal y 4 en el sentido vertical. 5 en el horizontal y 4 en el vertical. Aquí vemos un ejemplo, no es que ustedes digan, es que ahí hay 5 niveles en lugar de 4, porque es lo que tiene la ilustración. No, es un ejemplo, nada más. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a ver este video que es muy interesante y posteriormente haremos algunas reflexiones finales. For much of the past century, architecture was under the spell of a famous doctrine. Form follows function had become modernity's ambitious manifesto and detrimental straitjacket, as it liberated architecture from the decorative, but condemned it to utilitarian rigor and restrained purpose. Of course, architecture is about function, but I want to remember a rewriting of this phrase by Bernard Tschumi, and I want to propose a completely different quality. If form follows fiction, we could think of architecture and buildings as a space of stories. Stories of the people that live there, of the people that work in these buildings. And we could start to imagine the experiences our buildings create. In this sense, I'm interested in fiction not as the implausible, but as the real, as the reality of what architecture means for the people that live in it and with it. Our buildings are prototypes, ideas for how the space of living or how the space of working could be different, and how a space of culture or a space of media could look like today. Our buildings are real, they're being built. They're an explicit engagement in physical reality and conceptual possibility. I think of our architecture as organizational structures. At their core is indeed structural thinking, like a system. How can we arrange things in both
a functional and experiential way? How can we create structures that generate a series of relationships and narratives? And how can fictive stories of the inhabitants and users of our buildings script the architecture, while the architecture scripts those stories at the same time? And here comes the second term into play, what I call narrative hybrids. Structures of multiple simultaneous stories that unfold throughout the buildings we create. So we could think of architecture as complex systems of relationships, both on a programmatic and functional way, and in an experiential and emotive or social way. This is the headquarters for China's national broadcaster, which I designed together with Rem Koolhaas at OMA. When I first arrived in Beijing in 2002, the city planners showed us this image, a forest of several hundred skyscrapers to emerge in the central business district, except at that time only a handful of them existed. So we had to design in a context that we knew almost nothing about, except one thing: it would all be about verticality. Of course, the skyscraper is vertical. It's a profoundly hierarchical structure, the top always the best, the bottom the worst, and the taller you are, the better so it seems. And we wanted to ask ourselves, could a building be about a completely different quality? Could it undo this hierarchy? And could it be about a system that is more about collaboration rather than isolation? So we took this needle and bent it back into itself, into a loop of interconnected activities. Our idea was to bring all aspects of television making into one single structure: news, program production, broadcasting, research and training, administration, all into a circuit of interconnected activities where people would meet in a process of exchange and collaboration. I still very much like this image. It reminds of biology classes, if you remember the human body with all its organs and circulatory systems, like at school. And suddenly you think of architecture no longer as built substance, but as an organism, as a life form. And as you start to dissect this organism, you can identify a series of primary technical clusters: program production, broadcasting center, and news. Those are tightly intertwined with social clusters: meeting rooms, canteens, chat areas, informal spaces for people to meet and exchange. So the organizational structure of this building was a hybrid between the technical and the social, the human and the performative. And of course, we used the loop of the building as a circulatory system to thread everything together and to allow both visitors and staff to experience all these different functions in a great unity. With 473,000 square meters, it is one of the largest buildings ever built in the world. It has a population of over 10,000 people, and of course this is a scale that exceeds the comprehension of many things and the scale of typical architecture. So we stopped work for a while and sat down and cut 10,000 little sticks and glued them onto a model, just simply to confront ourselves with what that quantity actually meant. But of course it's not a number, it is the people, it is a community that inhabits the building. And in order to both comprehend this but also script this architecture, we identified 5 characters, hypothetical characters, and we followed them throughout their day in a life in this building, thought of where they would meet, what they would experience. So it was a way to script and design the building, but of course also to communicate its experiences. And this was part of an exhibition with the Museum of Modern Art in both New York and Beijing. This is the main broadcast control room, a technical installation so large it can broadcast over 200 channels simultaneously. And this is how the building stands in Beijing today. Its first broadcast live, the London Olympics 2012, after it had been completed from the outside for the Beijing Olympics. And you can see at the very tip of this 75-meter cantilever, those 3 little circles, and they're indeed part of a public loop that goes through the building, and they're a piece of glass that you can stand on and watch the city pass by below you in slow motion. The building has become part of everyday life in Beijing. It is there. It has also become a very popular backdrop for wedding photography. But its most important moment is maybe still this one. That's Beijing is similar to Time Out, a magazine that broadcasts what is happening in town during the week. And suddenly you see the building
portrayed no longer as physical matter, but actually as an urban actor, as part of a series of personas that define the life of the city. So architecture suddenly assumes the quality of a player, of something that writes stories and performs stories. And I think that could be one of its primary meanings that we believe in. But of course, there's another story to this building. It is the story of the people that made it. 400 engineers and architects that I was guiding over almost a decade of collaborative work that we spent together in scripting this building, in imagining its reality, and ultimately getting it built in China. This is a residential development in Singapore, large scale. If we look at Singapore, like most of Asia and more of the world, of course, it is dominated by the tower, a typology that indeed creates more isolation than connectedness. And I wanted to ask, how could we think about living not only in terms of the privacy and individuality of ourselves and our apartment, but in an idea of a collective? How could we think about creating a communal environment in which sharing things was as great as having your own? The typical answer to the question, we had to design 1,040 apartments, would have looked like this: 24-story height limit given by the planning authorities, 12 towers with nothing but residual in between. A very tight system that, although the tower isolates you, it doesn't even give you privacy because you're so close to the next one that it is very questionable what the qualities of this would be. So I proposed to topple the towers, throw the vertical into the horizontal and stack them up. And what looks like a bit random from the side, if you look from the viewpoint of the helicopter, you can see its organizational structure is actually a hexagonal grid in which these horizontal building blocks are stacked up to create huge outdoor courtyards, central spaces for the community, programmed with a variety of amenities and functions. And you see that these courtyards are not hermetically sealed spaces. They're open, permeable, they're interconnected. We called the project the interlace, thinking that we interlace and interconnect the human beings and the spaces alike. And the detailed quality of everything we designed was about animating this space and giving this space to the inhabitants. And in fact, it was a system where we would layer primarily communal spaces, stacked to more and more individual and private spaces. So we would open up a spectrum between the collective and the individual. A little piece of maths: if we count all the green that we left on the ground minus the footprint of the buildings, and we would add back the green of all the terraces, we have 112% green space, so more nature than not having built a building. And of course, this little piece of maths shows you that we are multiplying the space available to those who live there. This is in fact the 13th floor of one of these terraces. So you see new datum planes, new ground planes for social activity. We paid a lot of attention to sustainability. In the tropics, the sun is the most important thing to pay attention to, and in fact, it is seeking protection from the sun. We first proved that all apartments would have sufficient daylight throughout the year. We then went on to optimize the glazing of the facades to minimize the energy consumption of the building. But most importantly, we could prove that through the geometry of the building design, the building itself would provide sufficient shading to the courtyards so that those would be usable throughout the entire year. We further placed water bodies along the prevailing wind corridors so that evaporative cooling would create microclimates that again would enhance the quality of those spaces available for the inhabitants. And it was the idea of creating this variety of choices, a freedom to think where you would want to be, where you would want to escape maybe, within the own complexity of the complex in which you live. We're coming from Asia to Europe, a building for a German media company based in Berlin, transitioning from the traditional print media to the digital media. And its CEO asked a few very pertinent questions. Why would anyone today still want to go to the office? Because you can actually work anywhere. And how could a digital identity of a company be embodied in a building? We created not only an object, but at the center of this object, we created a giant space. And this space was about
the experience of a collective, the experience of collaboration and of togetherness. Communication, interaction as the center of a space that in itself would float like what we called the collaborative cloud in the middle of the building, surrounded by an envelope of standard modular offices. So with only a few steps from your quiet work desk, you could participate in the giant collective experience of the central space. Finally, we come to London, a project commissioned by the London Legacy Development Corporation of the Mayor of London. We were asked to undertake a study and investigate the potential of a site out in Stratford in the Olympic Park. In the 19th century, Prince Albert had created Albertopolis, and Boris Johnson thought of creating Olympicopolis. The idea was to bring together some of Britain's greatest institutions, some international ones, and to create a new system of synergies. Prince Albert, as he had created Albertopolis in the 19th century, thought of showcasing all achievements of mankind, bringing arts and science closer together. And he built Exhibition Road, a linear sequence of those institutions. But of course, today's society has moved on from there. We no longer live in a world in which everything is as clearly delineated or separated from each other. We live in a world in which boundaries start to blur between the different domains and in which collaboration and interaction becomes far more important than keeping separations. So we wanted to think of a giant culture machine, a building that would orchestrate and animate the various domains, but allow them to interact and collaborate. At the base of it is a very simple module, a ring module. It can function as a double-loaded corridor, has daylight, has ventilation. It can be glazed over and turn into a giant exhibition or performance space. These modules were stacked together with the idea that almost any function could, over time, occupy any of these modules, so institutions could shrink or contract, as of course the future of culture is in a way the most uncertain of all. This is how the building sits adjacent to the Aquatic Center, opposite the Olympic Stadium. And you can see how its cantilevering volumes project out and engage the public space, and how its courtyards animate the public inside. The idea was to create a complex system in which institutional entities could maintain their own identity, in which they would not be subsumed in a singular volume. Here's a scale comparison to the Centre Pompidou in Paris. It both shows the enormous scale and potential of the project, but also the difference. Here, it is a multiplicity of a heterogeneous structure in which different entities can interact without losing their own identity. And it was this thought to create an organizational structure that would allow for multiple narratives to be scripted, for those in the educational parts that create and think culture, for those that present the visual arts, the dance, and for the public to be admitted into all of this with a series of possible trajectories to script their own reading of these narratives and their own experience. And I want to end on a project that is very small, in a way very different, a floating cinema in the ocean of Thailand. Friends of mine had founded a film festival, and I thought, if we think of the stories and narratives of movies, we should also think of the narratives of the people that watch it. So I designed a small modular floating platform based on the techniques of local fishermen, how they built their lobster and fish farms. We collaborated with the local community and built, out of recycled materials of their own, this fantastical floating platform that gently moved in the ocean as we watched films from the British Film Archive, 1904, Alice in Wonderland, for example, the most primordial experiences of the audience that merged with the stories of the movies. So I believe that architecture exceeds the domain of physical matter, of the built environment, but is really about how we want to live our lives, how we script our own stories and those of others. Thank you. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Esta propuesta. Ven ustedes varios de los proyectos, al menos tres de los proyectos que menciona el arquitecto, son proyectos modulares.
Entonces, ojalá que esto les sirva de inspiración. Llegamos a la siguiente conclusión, que las ventajas de la arquitectura modular nos permiten ofrecer una construcción rápida, eficiente y sostenible con materiales adaptables y beneficios de control de costos. Por supuesto que hay desafíos conceptuales y de percepción. La arquitectura modular enfrenta desafíos de aceptación que requieren educación, innovación y demostraciones prácticas. Decimos entonces que esta cuestión de la modulación es más que otra cosa una filosofía que nos orienta hacia el futuro. La arquitectura modular representa una filosofía de diseño con visión de futuro más allá de un simple método de construcción o de diseño. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos básicamente esta exposición y pues simplemente nada más pedirles que por favor revisen ahora sí en la plataforma del Academic cuál es la actividad que está diseñada para la siguiente semana para que ustedes puedan desarrollarla con tiempo y que bueno, lo explico de manera general, es simplemente el hecho de visualizar cuáles son algunas de las posibilidades que tiene la construcción de ese muro a partir de lo que hemos visto, a partir de lo que he expuesto, a partir pensando mucho en cuestiones reales y que bueno, van a presentarlo en unos bocetos en el blog de dibujo que estamos ocupando de 48 por 33.5. Ya les explicaré y les dejaré la indicación en el Academic Manager. Que tengan muy buen día y nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Hasta pronto.